para aquel entonces, Atenas estaba sumida en la miseria, todo por la infame y cruel voluntad de los dioses que esclavizaban a su gente, tan solo por una absurda guerra. La única esperanza con la que se podía contar era esperar aquel anhelado día en que el corazón del dios Anubis sintiera tan solo un poco de piedad y los liberara de su suplicio. Pero al caer la noche, desde el más joven hasta el más viejo, poco a poco sentía como esa vana idea se hacía nula y se desvanecía. En esa época, el rumor de un pequeño ser se presentía, contado por sus antepasados, el duende de la fortuna. Era aquella crónica que cada día yacía más viva que muerta. Se creía que aquel valiente que lograse encontrarlo, toda su vida estaría llena de abundante riqueza y de una inmensa suerte por el resto de sus días. Pero eso era algo que nunca nadie había podido alcanzar, porque mucho más allá de arriesgar algo tan preciado como era la vida, vencer el imperio de Anubis que lo custodiaba, era algo que parecía casi imposible para cualquier mortal. Uno a uno fueron los guerreros que cayeron al olvido y murieron sin piedad en el simple intento. Sin duda el tesoro más codiciado por aquella ciudad llena de dolor y el deseo de que algún día alguien lo encontrara en nombre de su tierra era como agua desvaneciéndose entre los dedos. Cada habitante de Atenas había perdido todo tipo de esperanzas. Hasta que pasados los años, en una tarde hacia el ocaso, se empezó a escuchar un rumor de una nueva profecía que poco a poco se hacía cada vez más grande. Para aquel día, desde que Anubis tenía prisionero al duende de la fortuna, él sabía de la profecía de Katya, la diosa del destino, la cual decía: cuando el sol se alinee con las arenas del tiempo, un guerrero nacerá en el seno de una familia bastante pobre, y con él vendrá la destrucción del imperio de Anubis, asimismo la libertad del pueblo de Atenas, y la del tan codiciado duende de la fortuna. Por esa razón, algunos habitantes sentían una pequeña esperanza de aquella profecía. Poco a poco, los días, los meses y los años no se detenían. Las arenas del tiempo caían y caían, hasta que un día ocurrió. El sol y las arenas del tiempo estaban completamente alineadas. Betel, el guerrero de la profecía de la diosa Katya, había llegado a este mundo. Anubis sentía como el temor del vaticinio lo embargaba, de tal manera que mandó a sacrificar a todos los niños de Atenas, con la intención de cambiar la profecía para que nunca se cumpliera. En esa noche los padres de Betel, al enterarse de la terrible noticia y al intentar escapar con aquel pequeño en brazos, las consecuencias fueron funestas, porque sus vidas terminaron siendo quitadas por los súbditos de Anubis, todo por intentar proteger al unigénito. En ese instante, cuando la vida de Betel estaba a punto de ser arrancada por el filo de una espada, la que iba a ser su futura protectora, Katya encomendó el destino del pequeño en manos del espíritu del tiempo. Y lo envió en ese momento, arrebatándolo de las garras de la muerte y lográndolo llevar sano y salvo a una época lejana, donde Anubis nunca lo encontraría. Katya sabía que aquel infante era el elegido de la esperada profecía. Es por esa razón que lo crió como si hubiera sido su propia progenitora. Lo entrenó duramente hasta ser de él todo un guerrero. Cuando por fin Betel sentía que ya estaba preparado para ir a la gran guerra en contra del imperio de Anubis, Katya lo entregó al oráculo de la suerte y le concedió la espada de la inmortalidad. Todo con la promesa de que nunca lo dejaría solo durante la gran batalla, la cual estaba a punto de librar. En ese momento, entre una emotiva despedida, el espíritu del tiempo lo llevó a aquella época en el pasado, la cual al llegar, el entorno lleno de dolor y sufrimiento, le decía a Betel que no iba a ser para nada fácil ganar la gran guerra. Por esa razón desenfundó su espada y, llenándose con el valor impuesto por el oráculo, se puso en marcha a encontrarse con su inevitable destino. En ese momento Anubis veía a lo lejos un gran resplandor que sobresalía entre las llamas y lo atemorizaba. Él sabía que aquel destello pertenecía a la poderosa espada de la inmortalidad.
secreto que solo él y Katja conocían. Al darse cuenta que la profecía ya se estaba cumpliendo tal cual como se decía, inmediatamente utilizó su oscuro poder para desviar el rumbo de Bethel, conduciéndolo al sitio donde se encontraban las sirenas fantasma, la cual con su canto lo convertirían en piedra. Anubis pensaba que Bethel no saldría con vida de ese escalofriante encuentro. En ese instante las sirenas con su mortal canto comenzaron a petrificar a aquel guerrero. Bethel en medio de su desespero pedía la ayuda de Katja con todas sus fuerzas, a lo que en ese momento ella envió al oráculo que salía entre la tierra para que fuera en su ayuda, y ensordeciéndole sus oídos, las sirenas quedaron completamente inofensivas. Ellas sabían que su canto no estaba causando ningún daño por culpa del oráculo. De ese modo empezaron a cantar con mucha más fuerza con la intención de destruir el hechizo del oráculo, todo para romper la defensa de aquel guerrero. En un intento desesperado las sirenas seguían cantando cada vez más fuerte, pero desafortunadamente el hechizo del oráculo empezaba a romperse. La única solución para mantenerlo era invertirlo en contra de ellas. Bethel le gritaba a Katja pidiendo la ayuda para revertirlo, cuando de un momento a otro el viento empezó a soplar con tal fuerza que el oráculo empezó a cambiar de tal manera que botando un destello el hechizo se había revertido. En ese instante se podía ver cómo las sirenas empezaron a convertir en estatuas de piedra y comenzaron a hundirse hacia el fondo del océano. De un momento a otro las arenas del tiempo brotaron desde las profundidades del mar y fueron impuestas en manos de aquel guerrero, todo para poder llegar a la época correcta y Bethel poder enfrentarse a su destino sin ninguna marcha atrás. Al finalizar su viaje por medio de las arenas del tiempo, un temblor estremeció aquella tierra. En ese instante el miedo se sentía no solo en Bethel, sino en cada habitante de Atenas. Y al llegar a la entrada de aquel castillo, de un momento a otro Anubis emergía entre la tierra como un titán gigantesco, gritando a los cuatro vientos: "Nadie puede contra mí". Allí ahora empezaba la gran batalla. Bethel, el guerrero de la profecía, armado con la espada de la inmortalidad y su voluntad llena de los recuerdos oscuros del pasado. Bethel corría para no ser aplastado tan rápido como podía. Pensaba que no había manera de derrotarlo por su gran tamaño, ya que todos sus ataques eran en vano. Cada habitante de Atenas empezó a sentir que de pronto la profecía se había equivocado, porque se veía como todas las esperanzas de vencer a Anubis una a una fueron apagándose. Cuando se creía que todo estaba perdido, Bethel en medio de su dolor, al cerrar los ojos a punto de rendirse, alcanzó a ver una visión que venía del pasado, donde sus padres se aparecían diciéndole el orgullo tan grande que sentían por su unigénito amado, y que todas las esperanzas de Atenas y de ellos estaban puestas en manos de él. Bethel en medio de su gran tristeza, sentía como cada palabra de sus padres le daban fuerzas para seguir luchando. Impulsado por la imagen grata de sus padres, se despidieron diciéndole: "Hijo, si no puedes luchar por el exterior, lucha desde adentro". Y abriendo sus ojos, Bethel, mirando hacia el cielo, lleno del valor que le habían dado sus progenitores, sabía que la mejor manera de derrotar a Anubis era atacarlo de adentro hacia afuera. En ese instante aquel guerrero corría lo más rápido que podía, buscando la manera de llegar hasta su cabeza. Con muchos intentos fallidos y arriesgando su vida, Bethel, en un pequeño descuido de Anubis, logró escalar en su brazo hasta llegar a su cabeza. Estando allí, entró por uno de sus oídos, con la intención de destruir parte de su interior, y cumpliendo con su arriesgada acción, llegó a su corazón. Bethel, con su imponente espada, logró atravesarlo. En ese instante Anubis cayó completamente sin vida
y al caer con su misma cabeza destruyó la guarida, donde tenía prisionero al tan codiciado duende de la fortuna. Y proclamándose vencedor, Peter se convertía en el salvador de Atenas. Suceso que no solo quedó en la memoria, sino que además el duende de la fortuna hizo de Atenas un pueblo lleno de riquezas. Comienza una nueva historia llena de alegría, que se empezará a escribir de aquí en adelante.